Imagina esto, estás en una sala de emergencias. El pitido constante del monitor cardíaco se detiene de repente. Tu corazón ha parado. Los médicos declaran la muerte clínica, pero entonces, tras minutos que parecen eternos, un desfibrilador te trae de vuelta. ¿Has resucitado? Ocurre más de lo que piensas cada año. En España, alrededor de 20.000 personas sobreviven a un paro cardíaco gracias a la reanimación cardiopulmonar. Y si te dijera que hay relatos de personas que han vuelto de la muerte después de horas, incluso días, ¿es posible resucitar de verdad? ¿O es solo una ilusión que nos consuela ante el abismo? ¿Qué pasa si la fe y la ciencia chocan en esta frontera entre la vida y la muerte? Quédate porque esto es más fascinante de lo que crees. Capítulo 1. Definiendo el misterio. Vamos a aclarar términos porque si no, nos perdemos en el laberinto. ¿Qué significa morir? En términos científicos, la muerte es el cese irreversible de las funciones vitales. El corazón deja de latir, el cerebro se apaga y el cuerpo entra en rigor mortis. Pero espera, ¿y la resurrección? En la fe católica es el regreso a la vida por intervención divina, como un milagro que desafía las leyes naturales. ¿Verdad que alguna vez te has preguntado si la muerte es realmente el final o solo una pausa? ¿Y si lo que llamamos resurrección es solo una reanimación médica mal entendida? ¿O al revés? ¿Y si la ciencia no alcanza a explicar lo sobrenatural? Pensemos en esto como un iceberg. Lo que vemos es la punta, la muerte física, pero debajo hay capas de creencias y evidencias que chocan. Actualmente sabemos que la muerte cerebral es irreversible según la medicina, pero la fe católica sostiene que Dios puede revertir lo imposible. ¿Por qué creemos saber tanto cuando cada año surgen casos que nos hacen dudar? Un estudio de la Universidad de Harvard en 2019 mostró que el 70% de los médicos consideran la muerte un proceso, no un instante. ¿No es intrigante? ¿Y si estamos equivocados en lo básico? Mantén esa duda, porque en el próximo capítulo vamos a bucear en historias que parecen sacadas de un sueño, y te prometo que te dejarán con la boca abierta, preguntándote si la resurrección ha ocurrido de verdad en el pasado. Capítulo 2. Las sombras del pasado. Retrocedamos en el tiempo a relatos que han moldeado nuestra percepción de la muerte. Piensa en Lázaro, el amigo de Jesús en la Biblia, muerto 4 días, envuelto en vendas, y de pronto sale de la tumba vivo. La fe católica lo presenta como un milagro histórico, documentado en el Evangelio de Juan. Pero no nos quedemos ahí, saltemos a la Edad Media, donde sanadores católicos reportaban resurrecciones en santuarios. Toma el caso de Santa Catalina de Siena en el siglo XIV. Testigos juraban que revivió a un niño ahogado. ¿Verdad que suena a leyenda? ¿Y si estos relatos son exageraciones de reanimaciones espontáneas o pruebas de lo divino? Otro caso famoso, en 1897. En Italia, un hombre llamado Giuseppe Bongiovanni fue declarado muerto tras un accidente, pero horas después, en el velorio, se levantó jadeando. Médicos lo atribuyeron a un coma profundo, pero los devotos lo vieron como intervención de la Virgen. Imagina la escena, velas parpadeando, llantos ahogados, y de repente el muerto se incorpora. ¿No te eriza la piel? Porque estos eventos se repiten en la historia. Según un informe de la Asociación Americana del Corazón, en el siglo XIX hasta el 10% de los entierros prematuros podrían haber sido errores, con personas resucitando en ataúdes. Exagerado. Un experto como el historiador Jan Bondisen, en su libro Buried Alive de 2001, documenta cientos de casos. Pero espera, ¿y si la fe católica tiene razón y estos son ecos de milagros? No cierres el vídeo aún, porque en el capítulo 3 vamos a desmontar esto con la fría lógica de la ciencia, y verás cómo derrumba esas anécdotas románticas. Capítulo 3. La espada de la ciencia. Ahora, entremos en el laboratorio, donde la resurrección se reduce a biología y tecnología. La explicación principal, lo que llamamos muerte a menudo, no lo es. La muerte clínica, paro cardíaco, puede revertirse con RSP o desfibriladores. ¿Verdad que has oído de personas muertas 15 minutos que vuelven? ¿Y si te digo que la ciencia ha extendido eso? En 2018, un equipo en Yale revivió cerebros de cerdos 4 horas post-mortem. Restaurando actividad celular, imagina el cerebro como un motor averiado,
no está destruido, solo necesita un arranque. ¿No es como reiniciar un ordenador congelado? Otra analogía, la muerte es como un río congelado. La ciencia derrite el hielo con hipotermia terapéutica, preservando el cuerpo. Un estudio del Dr. Sam Parnia en la Universidad de Nueva York, publicado en 2014, mostró que el 20% de los sobrevivientes de paros cardíacos reportan experiencias cercanas a la muerte, SM, pero las explica como alucinaciones por falta de oxígeno. ¿Por qué no aceptar que la resurrección es solo reanimación o es arrogancia científica? Estadística impactante. Cada año, más de 350.000 europeos sobreviven a paros gracias a intervenciones médicas. ¿No derrumba esto la idea de milagros? Pero aguanta, porque en el capítulo 4 viene el giro. La fe católica entra en escena para cuestionar si la ciencia es ciega ante lo espiritual, y te va a hacer replantear todo lo que acabas de oír. Capítulo 4. El giro divino. Justo cuando pensabas que la ciencia lo tenía todo resuelto, llega la fe católica a voltear la mesa. En el catolicismo, la resurrección no es un truco médico. Es un acto de Dios que trasciende la naturaleza. Toma la resurrección de Jesús, crucificado, muerto, sepultado y al tercer día vivo ante testigos. La Iglesia lo ve como el pilar de la fe, respaldado por teólogos como San Tomás de Aquino en el siglo XIII, quien argumentaba que los milagros prueban la divinidad. ¿Verdad que te intriga por qué millones creen en esto pese a la ciencia? Y si la resurrección es como un puente entre lo físico y lo eterno, invisible para microscopios, analogía compleja. Imagina la vida como un libro. La ciencia lee las páginas visibles, pero la fe revela capítulos ocultos escritos con tinta invisible. Otro, la muerte es un velo, y Dios lo rasga como un telón en un teatro divino. ¿No es fascinante cómo la fe derrumba la ciencia al decir que no todo se mide en laboratorios? Un experto, como el padre Robert Spitzer, en su obra The Souls, Upward Yearning de 2015, cita SM como evidencia de alma inmortal. ¿Por qué ignorar que el 90% de los católicos creen en la resurrección final? Según una encuesta del Pew Research Center en 2019, ¿o es mera ilusión? En el capítulo 5 aplicaremos esto a un caso real, donde ciencia y fe se enfrentan cara a cara, y verás el debate en acción. Capítulo 5. El caso que lo cambia todo. Recordemos lo que hemos visto. Ciencia con sus reanimaciones, fe con milagros. Ahora, analicemos un caso específico, el de Anita Moorjani, en 2006. Anita, hindú, pero con paralelos católicos, fue diagnosticada con cáncer terminal. En coma, declarada clínicamente muerta, experimentó una SM donde vio su vida y decidió volver. Despertó y su cáncer remitió milagrosamente. Desde la ciencia, el Dr. Parnia lo explicaría como alucinación por anoxia cerebral. El cerebro, como un faro en tormenta, genera visiones para coping. ¿Verdad que parece lógico? ¿Y si fue solo remisión espontánea, como en el 1% de cánceres terminales? Analogía, el cuerpo es una máquina autorreparable, como un reloj que se ajusta solo. Pero la fe católica contraataca. ¿No es esto un milagro? Similar a Lázaro. Imagina a Dios interviniendo, como un programador corrigiendo código corrupto. Anita misma lo ve como intervención divina, derrumbando la ciencia al preguntar: ¿por qué las SM incluyen detalles verificables, como conversaciones en quirófanos? Un estudio de la Universidad de Southampton en 2001 encontró que el 7% de pacientes en SM recuerdan eventos imposibles de saber. ¿No desafía esto la explicación científica? ¿O es coincidencia? La fe dice que la ciencia ignora el alma, mientras la ciencia replica que no hay evidencia empírica. Este debate nos deja en vilo, ¿verdad? Prepárate para el capítulo 6, donde exploramos por qué creemos en resurrecciones y cómo nuestros cerebros nos engañan o iluminan. Capítulo 6. La mente en el abismo. ¿Por qué queremos creer en la resurrección? Vamos a la psicología. Es un bálsamo contra el miedo a la nada. Sesgo de confirmación. Vemos lo que queremos, como en las SM de Anita. ¿Verdad que alguna vez has ignorado hechos que contradicen tus creencias? ¿Y si la fe católica explota eso para consolar? Analogía compleja. La creencia es como un ecosistema frágil. El miedo a la muerte es el depredador y la resurrección
el escudo evolutivo. Otro, nuestra mente es un teatro de sombras, proyectando ilusiones para sobrevivir. Sociológicamente, la histeria colectiva amplifica relatos, como en santuarios católicos donde miles de personas ven milagros. Un estudio de la Universidad de Oxford en 2016 mostró que el 80% de creyentes en resurrección citan amor y esperanza como motivos. ¿No es humano? El odio a la muerte nos une. Pero, ¿y si es autoengaño? Preguntas retóricas. ¿Por qué sociedades enteras, como la católica medieval, construyeron culturas en torno a resurrecciones? ¿O es mera manipulación social? Recordando el caso de Giuseppe del capítulo 2, ¿fue histeria o fe genuina? Esto conecta con la paradoja. Ciencia ve sesgos. Fe ve verdad espiritual. No pares ahora, porque en el capítulo 7 veremos cómo esto impacta hoy y mañana y te sorprenderá lo relevante que es. Capítulo 7, ecos en el presente y futuro. Hoy, la resurrección afecta a todo. En hospitales, protocolos éticos se basan en ciencia, pero grupos católicos presionan por esperar milagros, como en casos de eutanasia. ¿Verdad que debates sobre muerte cerebral dividen sociedades? En el futuro, criogenia promete resucitar cuerpos congelados. Empresas como Alcor han preservado más de 200 cuerpos desde 1972. Analogía, es como hibernar un oso, esperando primavera tecnológica. Pero la fe católica lo ve como jugar a ser Dios, derrumbando la ciencia al advertir contra falsas esperanzas. ¿Y si nanobots reviven células en 50 años? Un experto como Aubrey de Grey predice longevidad extrema para 2030. Estadística, el mercado de criogenia crece un 15% anual. ¿No choca con la resurrección escatológica católica? Recordando Yale del capítulo 3, ¿afectará esto creencias? Preguntas. ¿Por qué la ciencia promete inmortalidad física mientras la fe ofrece espiritual? ¿O fusionarán? Esto nos lleva al capítulo 8, donde desentrañamos la paradoja final y verás por qué nada está resuelto. Capítulo 8, la paradoja final. Aquí estamos. Frente a contradicciones, ciencia revive cuerpos, pero no almas. Fe promete eternidad, pero sin pruebas empíricas. Recordando Lázaro y Anita, milagros o errores, analogía. Es como dos ríos confluyendo en un delta turbio, donde verdad se mezcla con ilusión. Otro, la resurrección, es un rompecabezas con piezas de ambos mundos. Pero faltan las centrales, ¿y si nunca resolvemos? Preguntas, ¿por qué la ciencia no explica SM verificables? ¿O la fe ignora la biología? Esto prepara la conclusión. El misterio perdura. Prepárate para lo que viene. Conclusión. Hemos navegado desde definiciones hasta paradojas. Viendo cómo ciencia y fe se derrumban mutuamente, no hay respuesta simple. Quizás resucitar sea posible médicamente en límites, pero espiritualmente, un acto de fe, el verdadero misterio no es si puedes volver, sino por qué anhelamos tanto hacerlo. No es vencer la muerte, sino entender nuestra humanidad. ¿Qué piensas tú? ¿Crees en resurrecciones milagrosas o científicas? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal para ser de los primeros en ver nuevos vídeos como este. Y echa un vistazo a los dos que aparecen en pantalla, seguro te gustan tanto o más que este. Hasta la próxima.